uso de la tecnología puede ser fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ya que mejora el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Hoy vamos a conocer una iniciativa en la que colabora la UNED dentro del Departamento de Matemáticas Fundamentales y el CIMBESTAB, un centro de investigación mexicano referente en investigación científica y tecnológica. El objetivo es la mejora de la formación en matemática educativa, con especial referencia al aprendizaje del cálculo. Precisamente la matemática educativa es un área a la que se le presta una atención preferente en México. En este programa vamos a conversar con un investigador del CIMBESTAB que ha estudiado algunos de los métodos de trabajo con los que cuenta la UNED y que pueden servir para introducir esas mejoras. Hoy nos acompañan Miguel Delgado, bienvenido. Gracias. Y Antonio Costa, bienvenido. Muchas gracias. Son catedráticos del Departamento de Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias y, como decíamos hace un momento, también está con nosotros un invitado especial, Óscar González Ortiz, que es profesor e investigador del CIMBESTAB y de UAMEX de México. Bienvenido. Gracias. Bien, antes de pasar con nuestro invitado, creo que en este ámbito internacional del que vamos a hablar mucho hoy en este programa, el profesor Costa quería hablarnos de un encuentro del que ya hemos hablado otros cursos muy interesantes relacionado con la enseñanza de matemáticas a distancia. Efectivamente, es ya el 7º encuentro internacional de matemáticas y learning. Es una tradición que ya llevamos 7 años haciendo, en que nos reunimos las 3 universidades que llevamos a cabo enseñanza a distancia en las matemáticas. Y entonces son la Universidad Aberta de Lisboa, que es este año, bueno, es la Universidad Aberta de Portugal, aunque su sede está en Lisboa, que este año es quien va a organizar el encuentro, la Universidad Aberta de Cataluña y también la UNED. Este encuentro se va a realizar en Oporto en junio, los días del 8 al 9. Además, este año va a estar bajo un aspecto más internacional, porque la Sociedad Portuguesa Matemática y la Real Sociedad Matemática Española pues también van a apoyar esta iniciativa y se va a realizar dentro de un marco de un congreso internacional de la American Mathematical Society y de la European Mathematical Society. Es decir, que este año realmente se le ha dado a este encuentro un apoyo internacional bastante grande, ¿no? Y bueno, esperamos que haya una gran participación y ya digo que se va a realizar en Oporto en la delegación de la Universidad Aberta de Portugal. Como ha dicho el profesor Costa, este va a ser el 7º evento. Empezó siendo un conjunto de intercambios educativos matemáticos y ahora está en un marco superior e internacional. Es decir, que este es un buen momento para todos aquellos que quisieran acercarse, pues además ven una ciudad bonita como es Oporto. Tenemos hasta el honor, ¿no?, de que uno de los organizadores, bueno, hay siempre una persona organizando por cada una de las 3 universidades y ahora uno de los organizadores de la Universidad Aberta de Portugal pues es ahora el presidente de la Sociedad Portuguesa Matemática. Es decir, que realmente va cobrando importancia con el tiempo y con el paso y con, digamos, la realización de estos sucesivos encuentros. Bien, pues como decíamos en la introducción y en este contexto internacional nos acompaña el profesor Óscar González, que nos va a revelar aspectos muy interesantes sobre matemática educativa, análisis matemático, pero para empezar, profesor González, ¿podría hablarnos de su lugar de procedencia? Vengo de la UAMEX, que es la Universidad Autónoma del Estado de México, donde actualmente soy profesor, específicamente en la asignatura de cálculo, tanto cálculo diferencial como cálculo integral. De ahí tuve la necesidad de estudiar un posgrado y tuve la oportunidad de entrar al Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico, ahí en la Ciudad de México, donde la especialidad que estamos formando nosotros es en matemática educativa.
en el estudio de precisamente lo que es el aprendizaje del cálculo. De esos estudios que estamos realizando, pues nosotros estamos trabajando haciendo congresos internacionales de cálculo. De hecho, llevamos 7 congresos donde el profesor Delgado ha tenido la amabilidad de acompañarnos ya durante 7 años. Año con año él es un participante muy asiduo al congreso, donde tiene una actividad bastante importante dentro del encuentro. El congreso al que hace referencia el profesor González inició siendo nacional y luego fue mutando a ser internacional y en el tema de matemática educativa tiene mucha fuerza en México esta especialidad. Concretamente supera en presupuestos probablemente más de 3 veces lo que le corresponde a la matemática normal, de la que tanto el profesor Costa como yo somos profesores. Y es cierto que hay distintas escuelas predominantes y ellos se decantan por la escuela norteamericana, que muchos nombres de los asistentes son de origen latino, y por la escuela francesa. Y bueno, el hecho singular es que allí está un profesor de la UNED, como es mi caso, que gracias a ellos pues asisto. No he asistido a todos, pero sí a 4 o 5. Esto sería un pequeño resumen del trabajo, profesor González, que desarrolla allí, pero quería preguntarle también cuál es el que lleva a cabo aquí y por qué está usted en la UNED, por qué la ha elegido. Sí, y bueno, en el transcurso de los encuentros, pues he tenido la oportunidad de comentar los diferentes puntos de vista con respecto a la matemática educativa, y como el profesor Delgado trabaja directamente en el análisis matemático, y él, con su formación como matemático, pues tiene un punto de vista muy importante para nosotros dentro de la matemática educativa. Nosotros nos enfocamos básicamente a los problemas del aprendizaje de los conceptos del cálculo, y él, con su visión como matemático, pues la intención vaya de estar aquí con ustedes haciendo esta estancia, pues ha sido identificar perfectamente cómo piensa un matemático. Como matemático él, a mí en especial me ha ayudado a entender los conceptos del cálculo. Y en la oportunidad de que hemos estado con él, pues hemos ido aprendiendo cómo piensa un matemático, porque es importantísimo cómo está su estructura de sus conceptos de análisis matemático, para que nosotros como matemáticos educativos pues podamos utilizar esa manera de ver la matemática para poder hacerla más accesible a nuestros estudiantes. Me ha parecido curioso el comentario del profesor Delgado sobre esa importancia que se le da en México a la matemática educativa. Es un tema curioso. ¿Podría comentárnoslo? Sí, lo que pasa es que en el estudio que nosotros hemos estado desarrollando, vamos a la historia de la matemática. ¿Cuáles son los orígenes de la matemática? ¿Por qué? Porque en los libros de texto hemos encontrado nosotros que se ha hecho una inversión del desarrollo histórico del cálculo. Hay varias investigaciones en varios países, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, donde los investigadores han dado cuenta de que se ha hecho esa inversión histórica, donde pues primero el cálculo fue utilizado y después se fue desarrollando, se descubrió y hasta el último se formalizó. Y en los libros de texto se hace esa inversión del desarrollo histórico del cálculo. Claro, no pretendemos que el estudiante aprenda ese desarrollo histórico, sino que con la visión que tiene un matemático, como el profesor Delgado, y nosotros en ese estudio que vamos haciendo, pues poder no cambiar los planes y programas de estudio, sino reestructurarlos para que en los cursos que hemos identificado que ocurre en México, la mayoría de las ocasiones ese desarrollo histórico se ha invertido y lo que se hace es pues ver los conceptos del cálculo directamente, se ven toda la formalidad y todo el rigor de la matemática, y hasta el último, si hay oportunidad, pues se ven los ejemplos, en qué se aplica. Entonces, trabajando de esa manera, pues nosotros queremos plantearlo, y en nuestro trabajo como matemático educativo que estamos realizando, pues es importante el punto de vista de un matemático para nosotros poder plantear problemas ad hoc
para poder hacer que el estudiante tenga problemas atractivos y los pueda desarrollar. Y una vez que lo tenemos nosotros capturado, su interés, entonces sí, empezar a que el estudiante desarrolle el propio sus conceptos y posteriormente él vaya formalizando esos conceptos matemáticos. En México hay como unos 120 millones de personas y hay unos requisitos de formación muy importantes. Y entonces la matemática suele ser, o las asignaturas, digamos, de matemáticas suelen ser fundamentales y la lengua suelen ser, digamos, los pilares sobre el cual se basa el pensamiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido en otros países? Entre los cuales está España. Pues que, por decirlo así, no hay matemática preparada para la enseñanza, para hacer que esa matemática que existe, que es real y que es un compendio de todos los matemáticos del mundo que han existido y existirán, pues se traduzca de una forma más asimilable. En España pues se dice didáctica de las matemáticas, educación matemática, pero departamentos como los que existen en México de matemática educativa, en pocos sitios hay. Y ellos no quieren hacer como ha pasado en ciertos países, que diverge el matemático del matemático educativo. Un problema, empiezan con los mismos problemas de matemáticas, pero luego el matemático educativo o didacta se dedica a sustituir unos conceptos por otros. Y ahí está el gran acierto de este departamento, que bueno, llamamos departamento, pero tiene como una estructura de facultad, ¿no? Que ellos no quieren alejarse de las matemáticas como lo vemos los matemáticos, digamos, pongámosles las comillas, y puros. Y, sin embargo, quieren tratar los problemas, pero sin separar los conceptos. Porque hay muchos artículos donde, por ejemplo, tratan de la derivada, que es uno de los temas que trata el profesor González, y allí educativamente lo que se trata no es la derivada, es otra cosa. Entonces ellos no quieren separarse porque hay un potencial de formación muy interesante y saben lo que se están jugando en un futuro. Vamos entonces, profesor González, a profundizar en su investigación. En la UAMX, cuando yo inicié como profesor de la asignatura de cálculo, por ahí llegó uno de los investigadores del CINVESTAB, que es mi asesor actualmente. Entonces, él llegó con una manera muy digerible para entender los diferentes conceptos del cálculo diferencial. Y de hecho, llegó con un programa que nos lo presentó a nosotros en el curso. Y a mí me pareció muy interesante cómo estaba trabajando los conceptos del cálculo y la manera de cómo él había utilizado a la tecnología, de las tecnologías digitales. En este caso, pues él desarrolló un sistema tutorial inteligente, que así lo llamó, en el cual el estudiante va avanzando de manera progresiva y sistemática, con una estructura bien formada de cómo va tomando como base uno de los conceptos y lo va desarrollando sobre el otro, hasta poder llegar a entender pues compendio de conceptos que es el cálculo diferencial, porque el cálculo diferencial, que su corona máxima ha sido la derivada, donde pues los estudiantes la utilizan de una manera muy especial cuando no tienen bien formado todos los conceptos que vienen detrás para poder llegar a entender este concepto tan especial como es la derivada. Entonces, pues yo me acerqué al investigador que fue para solicitarle entrar a formar parte de su equipo de trabajo. Pues sí, lo hice y afortunadamente fui aceptado con él, presenté mi examen para entrar a trabajar con él y llevamos primero la formación de una maestría. Y después de esa maestría, pues tuvimos que concursar nuevamente para poder estudiar un doctorado con él. Y en ese estudio del doctorado, pues nosotros ya habíamos diseñado algo que hemos nombrado como escenarios didácticos virtuales interactivos. Y en ese aspecto fue cuando conocimos al profesor Delgado. Tenía y manejaba lo que son los laboratorios de simulación, que, vaya, son exactamente lo mismo que nuestros escenarios didácticos. Para poder hacer eso nosotros, con los escenarios didácticos, pues tuvimos en la experiencia de nuestro centro universitario que los estudiantes les dejábamos los escenarios, pero
Después de un rato, pues ya no tenían actividades y nos dimos cuenta de que deberíamos de generar lo que nosotros llamamos trayectorias didácticas o secuencias didácticas. Y las fuimos desarrollando para guiar la actividad del estudiante y nosotros con nuestra experiencia como profesores y ahora como hemos visto los conceptos aquí con el profesor Delgado, pues hemos desarrollado esas trayectorias didácticas para que el estudiante pueda seguir de la manera como nosotros hemos planteado el aprendizaje de los conceptos, que los vayan construyendo ellos mismos. No entramos directamente en el concepto como se le daba anteriormente, sino que se le damos las actividades con problemas que se buscan, donde vemos paso a paso cómo van generando ellos ese concepto, hasta el último viene la definición del concepto y ya la formalización matemática. Lo que dice el profesor González, digamos que lo podríamos decir de la UNED, con una diferencia, que ellos son una universidad presencial, un centro de investigación presencial, y nosotros somos una universidad en la distancia. Entonces, generar las ideas o los conceptos matemáticos en la distancia sin tener que seguir a nadie, sin verlo, es muy difícil. Y entonces ahí en la experimentación es donde nosotros, cuando digo nosotros, ellos y nosotros, aportamos por la simulación, por la experimentación. Lo experimental es lo que se graba y poco a poco de lo experimental, de lo numérico, conseguimos llegar al caso genérico, por decirlo así, el de las letras, que es la forma habitual de trabajar en matemáticas, es decir, lo simbólico. Y entonces por eso nos coordinamos también, porque tenemos el mismo problema, aunque se lo focalicemos a distintos tipos de estudiantes. Profesor González nos ha comentado su dinámica de trabajo en su lugar de procedencia, pero quería preguntarle por el sistema que se sigue en la UNED, por ejemplo, en lo que se refiere al análisis matemático. Específicamente, otro de los puntos por los cuales estoy aquí, pues es precisamente ese. A ver de qué manera se trabaja aquí en las asignaturas, ¿no? Y he tenido la oportunidad de estar trabajando con el profesor Delgado y viendo cómo desarrolla él precisamente sus actividades de enseñanza, ¿no? Aquí en la UNED. Y me he dado cuenta de que, pues, por ejemplo, él cuando tiene sus conferencias, pues tiene su pantalla del monitor y aparecen los estudiantes que se van conectando ahí. Pero es muy difícil porque cuando está uno, por ejemplo, en una aula de clases, pues tiene uno a los estudiantes y ve sus expresiones de que si entendieron o no entendieron. Y aquí pues realmente no tenemos eso, ¿no? Y pues precisamente lo que nosotros buscamos también en relación con la UNED, pues ver cómo funciona también el sistema educativo de la UNED. Y nosotros buscamos también, en colaboración con la UNED, desarrollar un sistema también de educación a distancia ahí en México, que ya está, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México, que es la universidad más grande ahí en México, y nosotros venimos un poquito a la vanguardia con lo que es el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, en colaboración con la UNED, lo que nosotros también pretendemos es en México pues, establecer ese sistema de educación a distancia. Porque no existe, aparte del ejemplo que nos está poniendo, una oferta similar a la enseñanza, por ejemplo, en matemáticas, que es de lo que estamos hablando, que ofrece la UNED. No lo existe. O sea, existen para carreras de licenciatura, puede ser derecho, pedagogía, ingenierías, pero como tal en matemática no existe. Entonces sí, nosotros pretendemos aprender de la experiencia que ellos ya tienen, porque ya llevan muchos años desarrollando el sistema de educación a distancia. He visto cómo trabajan eso, cómo tienen sus centros de distribución de tutorías también, cómo funciona el sistema de evaluación, porque es importantísimo. Es un punto medular en la enseñanza, ¿no? La evaluación. O sea, ¿cómo puedo yo evaluar de una manera correcta los aprendizajes desarrollados en mis estudiantes? Entonces el sistema de evaluación también es bastante importante, ¿no? O sea, porque no se trata de ponerle un examen de 4 horas a un estudiante para evaluar si sabe o no sabe, ¿no? O sea, también, o cómo puedo yo evaluar realmente si un estudiante ha comprendido tales o cuales conceptos. Porque en la enseñanza tradicional lo que hacemos es un entrenamiento simiesco donde preparamos a los estudiantes de manera arbitraria para que contesten lo que nosotros queremos que contesten. Entonces el estudiante está entrenado, el estudiante está preparado para contestar lo que nosotros queremos que conteste.
pero a la hora de que nosotros cambiamos esos problemas que ya les preparamos y les preguntamos sobre conceptos y un problema donde él ya no está entrenado, la mayoría de las investigaciones que hemos desarrollado hemos visto que no lo pueden resolver, porque no están entrenados para eso. Es decir, que no han entendido completamente los conceptos. Y lo que nosotros buscamos es precisamente una enseñanza basada en los conceptos. El profesor González, al venir aquí a España, nos ha utilizado de conejillos de Indias y experimentar con nosotros. Y se ha dado cuenta nuestro modelo de enseñanza y el nivel y calidad que posee. Se da cuenta que hoy en día pues tenemos una plataforma sobre la cual se van poniendo recursos y cosas de estas, ¿no? Antes hacía referencia a lo que ahora nosotros llamamos webconferencias, que no es tan fácil. Es decir, parece que es muy fácil hablar ante una pared, digamos, que es el monitor, donde hay unos puntos que suelen ser los alumnos, pero que no los ves, y mantener así el tipo durante una hora o hora y media. Pero donde más cobaya me he sentido es cuando él decía, bueno, ¿y qué hay de diferente en esta universidad con respecto a las demás que ofertan enseñanza a distancia? Pues precisamente la tutoría. La tutoría que es muy singular en esta universidad y que otras universidades como la Fera Universidad y cosas así, pues las están reinventando. Y ahí uno analiza cuál es la situación, pongamos, cuando ve al alumno una hora o una hora y media a la semana. Bueno, pues ahí hemos sido conejillos de India y supongo que le dará para investigar cuál es la solución o si le da el camino para poder reproducirlo en México este modelo, pues será fantástico. Estamos afrontando los últimos minutos del programa. Profesor González, ¿cuándo concluye su estancia? Bueno, mi estancia concluye el 20 de febrero. Uh-huh. Y quería preguntarle, bueno, aparte de, ya lo ha dejado entrever, el balance de todo este tiempo aquí, si después de esta estancia van a seguir colaborando con la UNED, bueno, en este caso con el profesor Delgado, con el departamento, en fin. Sí, claro, la idea es seguir trabajando directamente con el profesor Delgado y con la UNED también. Ahora en este tiempo que hemos estado aquí, nos hemos dado cuenta del potencial que tiene este tipo de educación, porque, pues nosotros no la tenemos. Y sí, la forma de trabajo es muy importante. Claro, los recursos, ¿no? Esta misma oportunidad que tenemos de esta charla para que pueda ser escuchada en la radio, pues es una cuestión muy importante que nosotros pues realmente o no la tenemos o no se está utilizando de una manera adecuada, porque es importante que los estudiantes sepan qué ofertas hay educativas en un país. Porque, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de que muchos de los jóvenes que tenemos en México no saben que existen estudios de posgrado, ¿no? Y decirles que existe un estudio de una maestría, un doctorado, dicen, bueno, pues ¿qué es eso? Piensan que los doctores únicamente son los médicos y que recetan pastillas, ¿no? O sea, no lo saben que existe esa oferta educativa y que existe todavía, vaya, por ejemplo, a mí el apoyo que me ha dado mi centro universitario de la UAMX y también el CINVESTAB, pues para facilitarme esa estancia aquí, ¿no? Porque, vaya, es una inversión que hace mi centro educativo para que pueda yo estar aquí, y lo que estoy aprendiendo aquí, pues obvio que es para mejorar el nivel educativo que tenemos ahí en el país. Bueno, en cuanto a la colaboración, por supuesto que seguiremos colaborando al nivel de investigación, pero también colaboramos a nivel de divulgación. Ellos tienen una revista de educación matemática y publicamos en ella y, bueno, colaboramos. Tienen unos seminarios que son a lo largo de todo el curso y mediante las conexiones telemáticas pues colaboramos con ellos. Y claro, sorprendentemente, nuestra forma de hablar, que es un poco más brusca que la de ellos, les llama la atención, pero ya entienden que lo que queremos decir no es gritando como parece que hablamos algunos españoles, ¿no? Entonces, claro que hay colaboración y va a haber y seguirá lo que queremos que sea más amplia. Sí, bueno,
Y la colaboración viene porque como el profesor Delgado pues trabaja directamente con mi investigación, de hecho es uno de mis revisores también de mi tesis doctoral, y además también pues la idea de estar aquí es el desarrollo de algún artículo científico del trabajo que hemos estado desarrollando aquí, que pues, pensamos publicarlo en alguna revista científica. Bueno, no pensamos, lo vamos a hacer, publicarlo en una revista científica. O sea, el trabajo que tenemos es permanente y va a seguir el contacto directamente con el profesor Delgado. No sé, profesor González, si es el primer profesor mexicano que nos visita en este área de las matemáticas en nuestra facultad. Sí, así es. Es el primero que anda por acá. Sí. Pues antes de despedirle, creo que el profesor Costa, volviendo a la realidad del día a día, ¿no?, quiere ofrecer alguna recomendación para nuestros estudiantes. Bueno, además va en la línea de lo que se ha estado diciendo, porque realmente nosotros hemos experimentado cómo se van construyendo las matemáticas, muchas veces utilizando estos sistemas, por ejemplo, el sistema de los foros, ¿no? Cómo realmente una pregunta pues va dando lugar poco a poco a desarrollar un concepto a partir de un ejercicio, cómo realmente los alumnos ellos mismos lo construyen, y eso hace que aprendan mucho más y que realmente se profundice mucho. Y entonces el aviso que quiero dar es precisamente para que usen y que usen bien estos sistemas, sobre todo el correo electrónico, pero que usen el institucional. Y lo estoy diciendo porque realmente quiero dar este aviso especial de que usen y consulten el correo institucional como alumnos de la UNED, porque realmente hay avisos que solamente les están llegando a ese medio, en particular los avisos referentes al trabajo fin de grado. Entonces, bueno, pues ese es el aviso que quería hacer, que realmente consulten de forma frecuente el correo institucional de la UNED. Bien, pues tenemos que terminar aquí. Muchas gracias, Óscar González, por haber compartido con nosotros su experiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también gracias a nuestros profesores, Miguel Delgado, gracias. Y Antonio Costa, gracias.